Número 7. Quiero darle la bienvenida al gran, legendario villano y excelente artista marcial Shek King. Shek King nació el 1 de enero del año 1913 en Hong Kong. Fue un consolidado actor chino y comediante de dilatada carrera actoral en los medios cantoneses, pero que llegó a nosotros aquí, al mundo occidental, por su aparición como el villano Han en el film de artes marciales Enter the Dragon. Para muchos de nosotros fue el primer villano de artes marciales conocido. Lo recordamos muchísimo, sobre todo, principalmente en las artes marciales. Se retiró a los 80 años en 1993 y falleció en un hospital de Hong Kong a la edad de 96 años el 3 de junio del año 2009. Ese día, el mundo despidió a uno de los villanos legendarios más grandes que jamás hayan existido. Número 6. Albert Leong. Nació el 30 de septiembre del año 1952. Es un artista marcial, coreógrafo de artes marciales, escritor, actor, doble de riesgo y director de ascendencia asiática estadounidense. Como actor, generalmente tiene pequeños papeles de matón. Debido a sus roles pequeños como villano, es más conocido en los medios cinematográficos como el chino que siempre muere. Su apariencia calva, su poco cabello ondulado, bigotes largos y ojos muy expresivos lo hacen un claro ejemplo de un villano. Es de los pocos actores que, a pesar de que casi no tiene presencia preponderante en sus películas, tiene un gran ejército de seguidores por ser un gran representante de las artes marciales chinas. Al Leong, el chino que siempre muere, ha conseguido forjarse una carrera recibiendo palizas de los más grandes del cine de acción: Bruce Willis, Schwarzenegger, Van Damme, Kurt Russell o Mel Gibson, entre otros. Pero, a pesar de que en la ficción este pequeño hombre de facciones asiáticas es azotado y siempre asesinado por el muchachito bonito de la película, en la vida real, si las cosas se presentaran en verdad, muy pocos de estos héroes de ficción lograrían colocarle una mano encima a este experto del Kung Fu. Número 5. En este puesto nos encontramos con un hombre que, si este top se tratara solamente de artes marciales y no de actores, seguramente debería de posesionarlo en los primeros lugares, pero sin ningún tipo de discusión, ya que como artista marcial es sencillamente fabuloso. Richard Norton nació el 6 de enero del año 1950 en Australia. Es artista marcial, actor y especialista de cine, aunque también trabajó como guardaespaldas personal antes de comenzar su carrera como actor. Richard Norton tiene una amplia experiencia en artes marciales. A los 17 años era cinturón negro de karate bajo el maestro Tino Severano y trabajaba como personal de seguridad en clubes nocturnos, aparte de como instructor jefe en unas 500 escuelas de karate a lo largo de toda Australia. Junto a Bob Jones, creó en el año 1970 el Sendokai, un arte marcial híbrido que combina todos sus conocimientos. Ostenta el quinto dan en karate Go-Shu Ryu, quinto dan en Chun Kuk Do, cuyo fundador es Chuck Norris, cuarto dan en Jiu-Jitsu brasileño, quinto dan en karate Sendokai. Ha entrenado con grandes maestros y conocidos como Tino Severano, Bill Wallace, los hermanos Machado o Chuck Norris. Su presencia en pantalla y su particular forma de interpretar a los villanos, junto con sus impresionantes conocimientos y cualidades para las artes marciales, le han hecho una de las personas imprescindibles de nombrar si se habla de cine de artes marciales de Hong Kong y del cine de acción de las décadas de los 80 y 90 en general. Número 4. Este actor de origen japonés sí que tiene cara de malo en serio. Kari Hiroyuki Takawa nació el 27 de septiembre del año 1950 en Tokio, Japón. Las artes marciales y la actuación corrían por sus venas, ya que su madre era actriz y su padre norteamericano descendiente de japoneses servía al ejército de Estados Unidos.
Desde niño comenzó a entrenar artes marciales incentivado por su padre, por lo que se inició en el karate y aprendió el manejo de varias armas. Su carrera dentro de la actuación comenzó en la escuela secundaria en California. Luego continuó en la Universidad del Sur de California, donde seguía actuando y entrenando artes marciales. Takawa soñaba con llegar a actuar en Hollywood y su primera oportunidad le llegó en el año 1987 en la película El último emperador en el papel de Chang. Por este rol obtuvo muy buenas críticas, sobre todo para tratarse de alguien que recién empezaba en el mundo de la actuación. Por ello, luego en el año 1991, Takawa actuó en Enfrentamiento Little Tokyo junto a Dolph Lundgren y a Brandon Lee. En esta película, Takawa fue el villano principal, el jefe Yoshida de la magia japonesa Yakuza. Nuevamente Takawa volvió a destacarse en su faceta como actor y principalmente como un villano verdaderamente cruel y temerario. De todas formas, aquellos amantes del cine de artes marciales, pero sobre todo aquellos aficionados a los juegos clásicos de arcade, no podemos evitar ver una foto de este hombre y recordar su papel principal como villano en la película Mortal Kombat, donde diera vida al superpoderoso jefe final, Shang Tsung. Cuando hablamos de villanos legendarios y de temibles artistas marciales, Kari Hiroyuki Takawa no puede estar excluido de esta cita. Número 3. El actor, villano artista marcial que veremos a continuación es, sin dudas, uno de los pocos actores de cine que saben de verdad lo que significa recibir golpes de puño, patadas y todo tipo de tortazos en un ring de verdad. Benny de Jet Urquidez es la prueba viviente de que el éxito en el cine no siempre se lo llevan los mejores en artes marciales en la vida real. Apodado de Jet, es un estadounidense campeón invicto de kickboxing, coreógrafo y actor de cine de acción. Nació como el segundo de 9 hermanos en Los Ángeles, California, el 20 de junio del año 1952, en una familia descendiente de vascos y amerindios cuya madre, Lupe, fue luchadora profesional en la década de 1940 y su padre, Arnold, boxeador profesional. Comenzó a competir en boxeo con tan solo 5 años. En 1958, en el famoso Auditorio Olímpico de Los Ángeles, California, y a los 8 comenzó sus entrenamientos en artes marciales de la mano de Bill Ryusaki, aunque un año antes su hermano mayor Arnold ya le había introducido en el mundo de los combates. También estudió de la mano de grandes maestros como lo fueron Ed Parker, Tak Kubota y Clarence Akuda. Consiguió el cinturón negro con tan solo 14 años, habiendo comenzado en 1964 la competición de combate por puntos. Leyenda del kickboxing. Para muchos es el mejor luchador de este deporte de contacto, aunque como ya lo dijimos, no es lo mismo ser un crack de las artes marciales que serlo del cine de acción de artes marciales. Pese a intentarlo en papeles de protagonista y ser un excepcional luchador, no tuvo muchos éxitos, pero sí era más reclamado para pequeños papeles, especialmente en papeles de villano. Y es que, como ya sabemos, por desgracia, el físico condiciona estas cosas, y Benny Urquidez da mucho para villano con esa cara, pero físicamente deja algunos peldaños por rellenar. Legendarias en el cine de artes marciales son sus peleas con Jackie Chan en 2 películas, que quedan como grandes escenas de combate para la historia del género y que la estamos mirando en este momento. Número 2. Michael Kitsi nació en Ucheda, Marruecos, el 12 de septiembre del año 1962. A los 7 años se trasladó a Bélgica e inmediatamente ingresó a un gimnasio a entrenar boxeo en Bruselas. En ese mismo gimnasio conoció a un joven Jean-Claude Van Damme. El gusto por los deportes de contacto los llevó a entablar una gran amistad e intercambio de conocimientos marciales. Poco después compartieron también el gusto por el cine marcial y su máximo ídolo, Bruce Lee. Kitsi estaba muy ilusionado por trabajar para Canon Pictures,
De hecho, su primer trabajo en esta productora fue en Deporte Sangriento del año 1988, protagonizado por su amigo Jean-Claude Van Damme, en donde Kitsi tiene el papel de Sean Paredes, un luchador brasileño que es derrotado por Chong Li, o sea Bolo Yeung, de forma brutal en este kumite. Pero en 1989, Michael Kitsi tuvo su oportunidad. El director de Kickboxer buscaba al villano para enfrentar al protagonista interpretado por Van Damme. Buscaba a un tailandés, alto, con gran físico, practicante de Muay Thai y capaz de representar a un villano despreciable. La película tendría escenas filmadas en Bangkok, por lo que Van Damme comenzó a buscar en los gimnasios Thai a un tailandés capaz de representar a Tong Po, pero por mucho buscar no encontró a ninguno que cumpliera con tales características. Por esta razón, junto con Michael Kitsi y un maquillador famoso que trabajó en Cyborg, decidieron crear al villano. Michael Kitsi, con la cabeza rapada, una trenza falsa y maquillaje, convenció al director para hacer Tong Po en Kickboxer. Su trabajo fue impecable y pasó a ser uno de los villanos de cine marcial más conocido y reconocido del mundo. Su papel de Tong Po tuvo tanto éxito que fue la razón de que se realizaran las continuaciones de Kickboxer. En la segunda parte, Van Damme no aceptó participar, pero Kitsi volvió a dar vida al despreciable Tong Po. Lástima que el protagonista, Sasha Mitchell, no estuviera a la altura de la película y el resultado final no fue lo esperado. El mundo recordará por siempre al maléfico y temerario villano de Kickboxer, Tong Po, y es por ello que Michael Kitsi se queda aquí en el puesto número 2. Número 1. Para muchos, Tong Po de Michael Kitsi fue el villano de los años 90. Pero ¿y entonces a quién colocar por encima y en el puesto número 1? Si tú tienes 30 años o más, yo te desafío a recordar a este villano que veremos a continuación sin que se te ponga la piel de gallina. Si tú tienes menos de 30 años, mira y aprende, amigo mío, lo que significaba para nosotros en aquellos tiempos ser un villano de verdad. En el número 1 nos encontramos con el actor cuyo nombre es Yang Tse. Pero Yang Tse, para nosotros, es y será siempre el inmortal Bolo Yeung. Es un actor, culturista y luchador de artes marciales nacido en Cantón, República Popular China, el 3 de julio del año 1946. Durante toda su niñez creció en el mundo del Kung Fu. A los 16 años comienza su tránsito por el mundo de la musculación con el levantamiento de pesas. Su devoción por el Power Lift le convirtió en el campeón de China de halterofilia. Tiempo más tarde se traslada a Hong Kong, donde comienza a dar clases de culturismo en diferentes gimnasios. Cierto día, el productor Ran Shao de Shadow Brother, de visita en uno de estos gimnasios, se fija en su imponente físico y decide darle una oportunidad para interpretar un papel secundario en la película The Heroic One de 1970. Este film supondría el puntapié inicial para la carrera cinematográfica de Bolo. En aquellas épocas gloriosas del cine del Kung Fu clásico, Bruce Lee estaba arrasando en las taquillas de Hong Kong con sus películas. Bruce y Yang Tse trabajaron juntos en Operación Dragón de 1973, en donde Yang Tse incubó su fama. En esta película interpreta a un luchador llamado Bolo,